Vamos a ver ahora una serie de ejercicios que corresponden a la simplificación, a la reducción, ¿sí?, de expresiones matemáticas, ocupando las diferentes propiedades de la potenciación de números enteros, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un primer ejemplo, ¿sí? Tenemos esa expresión, 2 elevado a la quinta por 2 elevado a la octava, todo esto dividido para 2 elevado a la décima. Y el objetivo de estos ejercicios, ¿sí?, no es el de ocupar una calculadora y empezar a calcular, por ejemplo, 2 elevado a la quinta, bueno, que ese es fácil, pero por ejemplo, 2 elevado a la octava ya se ve un poquito más complicado. 2 elevado a la décima se vuelve cada vez un poquito más difícil, ¿sí? El objetivo no es ese, el objetivo es aplicar las distintas propiedades de la potenciación junto con los principios de la ley de signos de la potenciación, también exponentes sucesivos, y todo lo que hemos aprendido hasta el momento para llegar a una expresión más sencilla, ya sea que podamos encontrar un valor numérico, ¿sí?, o simplemente vamos a dejar expresado como una potencia simple, ¿sí?, una base y su respectivo exponente. Bien, entonces aquí vamos a entender cómo está planteado el ejercicio. ¿Sí? Tenemos entonces una división que se identifica por la fracción, ¿verdad? En su numerador tenemos una multiplicación. Y fíjate cómo está esta multiplicación. Es un producto de potencias que tienen la misma base. Entonces debemos recordar esa propiedad, ¿sí? Es importante que te acuerdes los nombres, ¿sí? En este caso, el producto de potencias de la misma base, ¿sí?, consiste en esta propiedad, ¿sí?, correspondiente en esta numeración que yo he puesto con la propiedad número 3. ¿Sí? Pero lo importante es que manejes los nombres de las propiedades, no una numeración, porque no necesariamente tú vas a encontrar siempre esta misma numeración en los textos de matemática. ¿Bien? El producto de potencias de la misma base, ¿qué nos indica? Que hay que mantener la base y sumar los exponentes. Entonces, mira, voy a hacer lo siguiente. ¿Sí? Coloco nuevamente la línea de fracción y en vez de calcular 2 a la quinta, que es 32, 2 a la octava, bueno, yo ya no sé cuánto es 2 a la octava, en vez de hacer esas operaciones, ¿sí?, mantengo la base 2 y la norma que me dice sumar exponentes, 5 más 8, ¿sí?, y eso es igual a 13. ¿Sí? Hay operaciones que ya las vamos a hacer directamente para no alargar demasiado el ejercicio, ¿sí? Sin embargo, siempre explicaré qué operación es la que se está haciendo. ¿Sí? Fíjate aquí, se sumaron los exponentes, ¿sí? 5 más 8, lo voy a escribir acá para que te acuerdes, 5 más 8 igual a 13, y ese es el 13 que puse acá. Y en el denominador no tenemos otra operación, sino simplemente 2 elevado a la décima. Bien, ahora, ¿qué operación tenemos aquí? Esta es una división, ¿sí? Una fracción es una división. Es una división de potencias de la misma base, ¿sí?, que correspondería a esta propiedad. ¿Sí? La división, recuerda que puede estar puesta en forma horizontal, pero también en forma vertical. ¿Qué nos dice ahí la norma entonces? Que se mantiene la base y se restan exponentes. La resta tendría que ser entonces entre el exponente que corresponde a la base del numerador menos el exponente del denominador. Y 13 menos 10, eso es igual a 3, entonces nos queda 2 elevado al cubo. En este caso, sí, esta prácticamente viene a ser la solución. Como el exponente es fácil de manejarlo, vamos a calcular. 2 elevado al cubo es igual a 8, y mira, esa entonces es la solución para este primer ejercicio. Revisemos el segundo ejemplo. Tenemos aquí entonces esta expresión matemática. Vemos aquí es 2 elevado a la 25 por 2 elevado a la 10. Todo esto dividido para 2 por 2 elevado a la 8. Bien, recuerda, el objetivo aquí no es empezar a calcular cuánto es el resultado de cada una de estas potencias, ya que para ello, sí, algunas veces podrá ser fácil, en otras ocasiones no, necesitaríamos una calculadora y ese no es el objetivo. ¿Sí? Aquí lo más importante es que tú sepas aplicar correctamente las diferentes propiedades de la potenciación, ¿sí?, para llegar a tener una expresión más sencilla. Bien, entendamos cómo está propuesto el ejercicio. ¿Sí? Aquí la línea de fracción nos indica una división, ¿sí?, y vemos que tanto en el numerador y en el denominador hay multiplicaciones, ¿sí? Hay multiplicaciones o productos de potencias. ¿Y cuál es la particularidad? Que estas potencias tienen la misma base. Entonces vamos a empezar a resolver el numerador. Bien, pongo el igual, trazo la línea de fracción para acordarme que esa es la última operación que hay que hacer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo resuelvo esto? 2 elevado a la 25 por 2 elevado a la décima.
¿sí? Tengo un producto de potencias de la misma base que correspondería a esta propiedad. ¿Sí? Si tengo producto de potencias de la misma base, la ley nos dice mantener la base, sumar exponentes. Entonces, mantengo la base 2 y sumo exponentes. 25 más 10. ¿Sí? Eso es igual a 35. De todas maneras, voy a escribir aquí esa operación para que te acuerdes. 25 más 10 es igual a 35. Esa es la operación que acabamos de resolver. ¿Sí? Y ahora vamos al denominador. ¿Qué pasa en el denominador? ¿Sí? Aquí también tengo un producto de potencias de la misma base. Es decir, tengo que aplicar exactamente la misma ley. ¿Sí? Entonces, mantengo la base 2 y sumo exponentes. Ahora, ¿qué es lo que debes tener muy en cuenta aquí? ¿Qué pasa con este 2 que vemos aquí solito? ¿Sí? Aparentemente que no tiene exponente. ¿Sí? Pero cuando pasa esto, tú recuerdas que el exponente es el 1. Entonces, cuando resolvemos esta operación, mantengo la base 2 y sumo exponentes. 1 más 8, que es igual a 9. ¿Sí? Recuerda que esa es la operación que hemos hecho aquí. 1 más 8 es igual a 9. ¿Sí? Y ahora, ¿qué operación tenemos aquí? Una división de potencias, ¿sí? Porque recuerda que la fracción, ¿sí?, es lo mismo que una división. ¿Sí? Entonces, es una división de potencias con la particularidad de que estas potencias tienen la misma base. Mira, 2 elevado a la 35 dividido para 2 elevado a la 9. Entonces, si tenemos aquí esta propiedad, división de potencias de la misma base, la norma que nos indica mantener la base y restar exponentes. Entonces, mantengo la base 2. Y ahora debo restar los exponentes. Como es una resta, es muy importante el orden. ¿Cuál es entonces el número que va como minuendo? ¿Sí? El exponente que está en el numerador sería 35 menos el exponente que está en el denominador. 35 menos 9. ¿A cuánto es igual a esto? A 26. ¿Sí? Entonces la respuesta quedaría 2 elevado a la 26. Y en este caso vamos a dejar así la solución como una potencia simple, ya que esto no es fácil de calcular sin la ayuda de una calculadora. En este tercer ejemplo, ¿sí?, vemos que también hay una división expresada en forma de fracción. Tenemos en el numerador un solo término, menos 4 elevado a la menos 1. Ese por lo pronto no lo vamos a manejar, ya que no hemos visto todavía cómo trabajar exponentes negativos, ¿ya? Pero tenemos aquí en el denominador un producto de potencias que tienen la misma base. Fíjate que tenemos aquí menos 4 elevado al cuadrado por menos 4 elevado a la menos 5. ¿Sí? Recuerda que por el momento no sabemos la propiedad del exponente negativo. Sin embargo, al aplicar las diferentes propiedades de la potenciación de números enteros, vamos a poder resolver estos ejercicios, ¿ya? Sin ningún problema. Bien, entonces procedemos de la siguiente manera. Trazo la línea de fracción, el numerador pues lo dejo tal como está. Menos 4 elevado a la menos 1. ¿Sí? Fíjate como la base es negativa, sí es importante el uso de los paréntesis. Bien, entonces, ¿cómo resuelvo el denominador? ¿Sí? Ya identifiqué que es un producto de potencias de la misma base. ¿Sí? Mira, estamos aplicando esta propiedad. ¿Sí? ¿Qué nos indica esta propiedad? Se mantiene la base y se suman exponentes. Bien, entonces voy a poner aquí. La base es menos 4, ¿sí? Porque no necesito tanto la línea de fracción muy larga. ¿Sí? Ahora, fíjate bien, aquí hay que tener cuidado. Vamos a sumar entonces los exponentes. Entonces, al hacer esa operación tendría esto, 2 más, pero el otro exponente es negativo. Entonces tendría que ser así, 2 más menos 5. Y si resolvemos esto, ¿qué tendríamos? 2 menos 5, lo cual es igual a menos 3. ¿Sí? Para esto tú tienes que saber muy bien lo que son operaciones de suma y resta de números enteros. ¿Sí? Entonces aquí el resultado final es igual a menos 3. ¿Ya? ¿Y ahora qué tenemos? ¿Sí? Recuerda que una división, ¿sí?, equivale a una fracción equivale a una división. Entonces tenemos una división de potencias, ¿sí?, que tienen la misma base. Sí, fíjate que los ejercicios están propuestos de tal manera que tú debes aplicar las propiedades. El objetivo no es que calcules, ¿sí?, estas
estas potencias porque todavía no conoces la norma del exponente negativo. Eso lo veremos más adelante y tendrás nuevos criterios, nuevas formas de resolver estos ejercicios. Bien, por lo pronto, división de potencias de la misma base, que nos indica la norma. Mantener la base, restar exponentes. Fíjate aquí y ten mucho cuidado con lo siguiente. Coloco la base, menos 4. Bien, aquí yo voy a poner ya la respuesta final, pero para ello hago el análisis, ¿sí? Acá al ladito, para que tú lo entiendas mejor. Hay que restar exponentes. ¿Y cómo es el orden de esa resta? Tomo el exponente primero del numerador, en este caso el menos 1, ¿sí? Va primero. Restar exponentes, menos, ¿sí? Porque debo indicar una resta. Pero ¿cuál es el valor del otro exponente? Menos 3. Entre paréntesis entonces, menos 3. Mira, mucho cuidado, aquí debes tener mucho cuidado para que resuelvas correctamente los ejercicios. Si resolvemos esto, ¿qué tendríamos? Menos 1 más 3, y esto es igual a 2 positivo. Y este 2 es el que entonces lo coloco ya acá como respuesta final. ¿Sí? Y en este caso, esa potencia es fácil de calcularla. Menos 4 elevado al cuadrado es igual a 16, y esa es la respuesta para este ejercicio. En este cuarto ejemplo vamos a aplicar otra propiedad. ¿Sí? Primero fíjate siempre cómo está estructurado el ejercicio. Antes de ya tratar de encontrar y aplicar una de las propiedades, primero siempre observa cómo está el ejercicio y de allí sí haz el análisis correcto de las propiedades. Tenemos aquí menos 2 elevado al cubo, todo esto elevado a la décima, por menos 2 elevado al cuadrado y todo esto elevado a la menos 8. Bien, ¿qué operaciones podemos identificar aquí? Fijémonos en este primer factor, ¿sí? Porque aquí hay una multiplicación, menos 2 elevado al cubo y este elevado a la décima. Eso es una potencia de potencia, fíjate, aquí tenemos ya la propiedad. Potencia de potencia, sabemos que hay que escribir la base y multiplicar exponentes. Eso tendríamos que hacerlo tanto para este, ¿sí? En este corchete, y también para este otro, ¿sí? Factor. ¿Sí? Porque son exactamente los mismos. Mira, la estructura es idéntica. Entonces vamos a empezar a resolver de esa manera. Bien, pongo el igual. Como ya voy a resolver esta parte, voy a utilizar únicamente el paréntesis, ya que la base es negativa y hay que tener más cuidado. Entonces coloco la base, menos 2. Y mira, aquí hay que multiplicar exponentes. Y lo voy a poner acá arribita para que lo recuerdes. Aquí voy a hacer 3 por 10. ¿Sí? Lo cual es igual a 30. Entonces eso es lo que escribo acá. Menos 2 elevado a la 30 por. Acá también tengo exactamente lo mismo, mira. Tengo la base menos 2. Esto es una potencia de potencia. Tengo que multiplicar estos dos exponentes, es decir, 2 por menos 8. Y eso es igual a menos 16. Entonces este es el exponente definitivo, ¿sí? Para este segundo factor. ¿Sí? Entonces mira, aquí hemos empezado la resolución del ejercicio aplicando la propiedad de la potencia de potencia. Y ahora, ¿cómo terminamos aquí el ejercicio? Mira, tenemos una multiplicación o un producto de potencias que tienen la misma base, ¿sí? Entonces, esta es una propiedad muy importante que ya la vas conociendo mejor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos indica aquí la propiedad? Hay que mantener la base, menos 2, y sumar exponentes, ¿sí? Al sumar los exponentes, lo que hacemos es lo siguiente. Tomo el primer exponente, que es 30, le sumo, o sea, pongo más, pero el otro exponente debo tener cuidado porque es negativo. Y esta es la operación que hay que resolver. Si resolvemos esto, tenemos lo siguiente, 30 menos 16, y esto es igual a 14. ¿Sí? Y este 14 entonces va a ser el exponente definitivo, que lo pongo aquí, ¿sí? Menos 2 elevado a la 14, y este prácticamente va a ser el resultado final, ¿sí? Porque esto ya no es una operación que lo pueda resolver con facilidad, ¿sí? Y por lo tanto voy a dejar la respuesta de esta forma. Como puedes fijarte en estos ejercicios, ¿sí? Las bases de cada una de las potencias es la misma. ¿Sí? Aquí tenemos menos 6 y menos 6. ¿Sí? Justamente porque estos ejercicios están propuestos para que tú puedas aplicar, ¿sí? Las diferentes propiedades. ¿Sí? No siempre va a ocurrir eso, vamos a ir viendo en el resto de ejercicios. Pero bueno, analicemos ahora. Así mismo, tenemos una fracción, esa fracción representa entonces una división, pero que eso lo resolveremos al último.
Fijémonos que tenemos en el numerador de esta fracción y en el denominador de la fracción, ¿sí? Veamos, en el numerador, ¿sí? Tengo aquí dentro del corchete un producto de potencias de la misma base. Entonces puedo aplicar esa propiedad, ¿sí? Voy a empezar entonces resolviendo de esa manera. Pongo igual, trazo la línea de fracción, ¿sí? Entonces, resuelvo lo que está dentro del corchete. Ya me di cuenta que es un producto de potencias de la misma base. Escribo la base, que es menos 6. Sumo exponentes. ¿Cuáles son los exponentes que tengo que sumar? Este 3 y este 4. ¿Sí? 3 más 4, 7. ¿Sí? Le voy a poner acá. Entonces, primero estoy haciendo esta operación. ¿Sí? 3 más 4 es igual a 7. Este 7 es el que lo coloco aquí. ¿Sí? Porque eso es lo que me dice la norma. Mantener la base, sumar exponentes. ¿Sí? Pero recuerda que todo esto está elevado al exponente 5. Entonces, entre corchete, ¿sí? Y esto elevado a la quinta. ¿Sí? Eso en la parte del numerador. ¿Sí? Voy al denominador. ¿Sí? Porque en este caso, cuando yo estoy resolviendo todo en un solo bloque, si tú gustas, podrías también resolver primero el numerador, terminar la parte del numerador, después sacar aparte el denominador, ¿sí? Como tú gustes hacerlo, no hay ningún inconveniente. Bueno, ¿qué tenemos en el denominador? Esto tiene la estructura de una potencia de potencia, ¿sí? Porque hay una sola base, ¿sí? Y que se está elevando a diferentes exponentes, pero hay la presencia de signos de agrupación. Entonces, esto es una potencia de potencia, no confundir con exponentes sucesivos. Norma de potencia, mantener la base, ¿sí? Y multiplicar los exponentes. Entonces mira cómo todo esto se va a transformar en una expresión mucho más sencilla, que es la siguiente. Escribo la base, menos 6, y ahora tengo que multiplicar los exponentes. Es decir, hay que hacer esta operación. 3 por menos 8 y esto por menos 1. ¿Sí? Es lo que nos dice la norma, multiplicar los exponentes. ¿Sí? ¿Esto a cuánto es igual? Considerando la ley de signos, menos por menos da más. 3 por 8, 24. ¿Sí? Porque 24 por 1, 24. Y entonces, mira, este es el resultado final, ¿sí? Para el denominador. Menos 6 elevado a la 24. Bien, todavía no terminamos el ejercicio y nos faltan algunas cosas. Regresemos entonces al numerador. ¿Qué pasa en el numerador? También tengo una potencia de potencia. ¿Sí? Si tú ves la estructura, ¿sí? Es muy parecida a la que vimos en el denominador, solo que aquí teníamos más exponentes. Pero la norma es la misma. Por lo tanto, pongo el igual, trazo la línea de fracción, y para resolver la potencia de potencia, mantengo la base, menos 6, ¿sí? Y ahora multiplico los exponentes. Tengo que resolver aquí esta operación. 7 por 5. ¿Sí? 7 por 5, sabemos que eso es igual a 35. Ese 35 es el que lo coloco. ¿Sí? Y por cierto, estas operaciones que estoy colocando a un lado son solamente de apoyo, ¿sí? No es necesario que tú las escribas, más bien tenemos que ir colocando ya las respuestas en forma directa. Yo lo hago aquí para que siempre recuerdes de dónde se obtienen esos resultados, ¿ya? En el denominador no ha cambiado nada, se mantiene lo mismo, menos 6 elevado a la 24. ¿Sí? Y ahora sí, finalmente voy a resolver esta división de potencia de la misma base. ¿Sí? Ya tenemos aquí nuestra propiedad. ¿Qué nos indica esta propiedad? Mantener la base, restar exponentes. Entonces, mantengo la base es menos 6, y hay que restar exponentes, es decir, hay que hacer la operación 35 menos 24. Así que eso no nos causa mayor problema. ¿Sí? Esto es igual a 11. ¿Sí? Entonces, menos 6 elevado a la 11. ¿Sí? Y como este exponente ya no es fácil de trabajarlo, ¿sí? Tendríamos que usar una calculadora. Vamos a dejar la respuesta de esta manera, como una potencia simple. En este nuevo ejercicio podemos observar algo diferente al resto de ejercicios que hemos resuelto. ¿Sí? Si te has dado cuenta, en todo el resto de ejemplos siempre hemos tenido una misma base, ¿sí? Pero en este caso podemos observar que la base ya no es la misma, ¿sí? Esto nos lleva a pensar en lo siguiente.
Que tenemos algunas propiedades de la potenciación en la cual se necesita obligatoriamente que la base sea la misma. Por ejemplo, en el producto de potencias de la misma base o en la división de potencias de la misma base. Y para aplicar estas normas, la base tiene que ser la misma. Pero tenemos otras propiedades en las cuales las bases no deben ser las mismas, sino más bien, por ejemplo, los exponentes. ¿Sí? En este caso tenemos la potencia de un producto y la potencia de un cociente. Recuerda además que estas propiedades siempre tienen un doble sentido. Nosotros podemos aplicarlas de izquierda a derecha, pero a veces nos conviene más bien trabajarlas de derecha a izquierda. ¿Sí? Y esto es justamente lo que vamos a ver en este ejercicio. Entonces, ¿cómo vamos a resolver? Bueno, tenemos una fracción que al final es una división y tanto en el numerador y en el denominador tenemos también divisiones. ¿Sí? Bueno, lo fácil podemos darnos cuenta que está en el denominador. Aquí tenemos una división de potencias que tiene la misma base. ¿Sí? Esto coincide perfectamente con una propiedad que nosotros ya la sabemos. Pero lo que es nuevo es el numerador. Entonces, fíjate qué es lo que vamos a hacer en el numerador. Bien, voy a poner el igual, trazo la línea de fracción y ahora observo. Si tengo dos bases distintas, ¿sí? Hay una división, pero fíjate en los exponentes. Los exponentes son iguales. Lo que estamos viendo aquí tiene entonces esta estructura. Mira, hay una división, ¿sí?, de potencias, no tienen la misma base, aquí hay una base A, una base B, pero la clave es que tenemos el mismo exponente. Entonces, esto corresponde a una potencia de un cociente. Es decir, que yo voy a reescribir esta operación de otra forma. Porque no voy a calcular cuánto es 24 a la quinta ni 8 a la quinta, porque para eso necesito una calculadora. Pero considerando que, repito, hay una división, ¿sí?, de potencias que tienen el mismo exponente, entonces esto puedo reescribirlo así. 24 dividido para 8, todo eso dentro de un paréntesis, y ahora todo esto elevado a la quinta potencia. ¿Sí? Fíjate cómo hemos aplicado esta propiedad. La potencia de un cociente, pero de derecha a izquierda. Por eso es importantísimo que tú manejes muy bien estas propiedades en ambos sentidos, ya que dependiendo del ejercicio nos convendrá trabajarla de una u otra forma. Bueno, en la parte del denominador está más fácil. Tenemos una división de potencias de la misma base. ¿Sí? Fíjate que esto corresponde a esta propiedad. ¿Sí? No hay que confundir las propiedades, son algo parecidas, ambos son divisiones, pero fíjate que en el numerador la base es diferente y los exponentes son iguales. En cambio aquí en el denominador hay una división, pero en cambio aquí las bases son iguales. ¿Sí? Por eso es súper importante que identifiques muy bien cada propiedad. ¿Qué es lo que nos dice la norma? Mantener la base, que en este caso es 3, y restar exponentes. Bueno, esta resta le voy a sacar yo aparte para colocar aquí directamente la solución. ¿Sí? Siguiendo la norma, restar exponentes. Tomo el del primer término, el que sería el del dividendo, menos 2. Restar, pongo el signo de resta, ¿sí?, y ahí coloco el siguiente exponente, pero el siguiente exponente es menos 5. Entonces, entre paréntesis, menos 5. Esto hay que tener muchísimo cuidado. Esto al final quedaría entonces menos 2 más 5, lo cual al final es igual a 3 positivo, ¿sí? Y esto entonces es el exponente que coloco aquí, 3 elevado al cubo. ¿Sí? Bien, ¿nos ha servido en algo lo que hemos hecho en la parte del numerador? Por supuesto que sí, porque fíjate, ¿qué pasa si ahora resuelvo esta división? ¿Cuánto es 24 dividido para 8? Eso es a 3, y ya se igualaría con la base que tengo en el denominador, y eso ya me facilita completamente la resolución del ejercicio. Entonces pongo igual, pongo la línea de fracción, entonces 24 dividido para 8 es a 3. Entonces 3, esto elevado a la quinta, dividido para 3 elevado al cubo. ¿Sí? Bueno, como la base aquí es un número positivo, no importa si uno lo he puesto con paréntesis y el otro sin paréntesis, aquí no pasa nada. Cuando las bases son negativas hay que tener cuidado. Finalmente, esta es una división de potencias de la misma base. Sabemos entonces que se mantiene la base, que sería 3, y resto los exponentes. ¿Cuál es la resta que corresponde hacer? Este 5 primero, menos el 3, sí, que corresponde a este exponente, ¿verdad? Y 5 menos 3, esto es igual a
2. Y recuerda que estos pasos son solamente un apoyo, no es necesario que tú los hagas. De hecho, estas operaciones ya tenemos que resolver mentalmente. Entonces 5 menos 3, 2. Ya tenemos aquí una potencia muy fácil de resolver, ¿sí? Por eso vamos a calcular su valor numérico. 3 al cuadrado es igual a 9, y entonces esta es la respuesta. Para resolver este ejercicio, siempre primero observa cómo está propuesto el ejercicio para ver qué operaciones, qué propiedades son las que más nos convienen, ¿sí? Aplicarlas para resolverlas de manera sencilla. Bien, fijémonos entonces en el numerador de esta fracción, ¿sí? Podemos observar aquí 12 elevado a la menos 15, esto elevado a la 4 y esto elevado a la 0. Esto significa que tenemos la presencia de exponentes sucesivos, no es una potencia de potencia, ¿sí? Primera observación, ¿sí? Y en la parte del denominador tenemos un producto, ¿sí? De potencias, pero que no tienen la misma base. Pero fíjate en los exponentes. Tenemos entonces, en cambio, los mismos exponentes, así que esta parte se asemeja a esta de acá. Dice a elevado a la m por b elevado a la m, ¿sí? Lo cual proviene de una potencia de un producto. ¿Sí? Entonces, mira, una vez que ya hemos hecho un análisis general, empecemos a resolver este ejercicio. Vamos con el numerador. ¿Sí? Ya sabemos entonces que en el numerador tenemos la presencia de exponentes sucesivos. ¿Cómo se resuelven este tipo de ejercicios? Pues de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces tengo que empezar resolviendo esta potencia, 4 elevado a la 0, ¿sí? Porque recuerda que este menos 15 está elevado a la 4 y este 4 a su vez está elevado a la 0, ¿sí? Entonces nos va quedando de la siguiente forma. Tengo la base que es 12, su primer exponente que es menos 15, y ahora resolviendo esto, 4 elevado a la 0, tú sabes la propiedad. Exponente 0, todo número, toda expresión matemática elevada a exponente 0 es igual a 1. Perfecto, ¿sí? Vamos ahora al denominador, como habíamos indicado antes. Tenemos el producto de potencias, pero no tienen la misma base. Pero la clave está aquí en los exponentes, que son iguales. Si tenemos esta estructura, sí, entonces esto proviene de la potencia de un producto. Es decir, que esto lo vamos a reescribir de la siguiente forma. Dentro de un paréntesis voy a poner la multiplicación 4 por 3, ¿sí? Y como ambos están elevados al mismo exponente, puedo hacer entonces esta transformación. 4 por 3 entre paréntesis y todo elevado a la menos 17. Con esto tú debes darte cuenta que estamos yendo por buen camino. ¿Por qué? Porque el producto 4 por 3 me da 12, lo cual ya se igualaría con la base que tenemos en el numerador, ¿sí? Ya podríamos trabajar, ¿sí? Con algunas de las propiedades en las cuales tenemos la misma base. Bien, continuemos entonces en el numerador. Ahora tenemos aquí 12 elevado a la menos 15 y menos 15 elevado a la 1. Por lo tanto, tenemos que resolver esta potencia. Menos 15 elevado a la 1, ¿sí? Ahí aprovechamos la propiedad, ¿sí? De que todo número, toda expresión matemática elevado a exponente 1 nos da como resultado esa misma cantidad. Por lo tanto, esto es igual a que en el numerador tenemos la base 12 y menos 15 elevado a la 1 es menos 15. Y ahora mira, en esta parte yo voy a resolver la multiplicación. No me conviene otra vez abrir esto y poner 4 a la menos 17 por 3 a la menos 17 y regresar al paso anterior. No, no me conviene eso. Lo que me conviene aquí es multiplicar 4 por 3, 12, y esto elevado a la menos 17. Y mira, ¿qué es lo que hemos obtenido después de hacer todos estos pasos? Aquí ya tengo una división de potencias de la misma base. ¿Sí? Ya la puedo resolver con su propiedad. ¿Qué nos indica? Mantener la base, que en este caso es 12, restar exponentes. Aquí mucho cuidado. Cuando hablamos de restar, significa que tenemos que poner un signo negativo, pero después tenemos que aplicar correctamente, ¿sí? la ley de los signos. Entonces, fíjate en lo siguiente. Al restar exponentes, el primer exponente que debo tomar en cuenta es este menos 15. Lo pongo acá, menos 15. Como la norma nos dice aquí, restar, tiene que ir un signo de resta. Pongo menos y después va el otro exponente. ¿Y cuál es ese otro exponente? Menos 17. Entonces, entre paréntesis, menos 17.
¿sí? Si tú puedes hacer ya esta operación mentalmente y sabes cuál va a ser el resultado final, escríbelo así, pero ten mucho cuidado con los signos, ¿sí? Entonces aquí tendríamos menos 15 más 17, y esto nos da como resultado 2 positivo, ¿sí? Por el momento nuestros resultados en los exponentes solo pueden ser cantidades positivas, pero más adelante, ¿sí? Esto ya no va a pasar. Podemos trabajar tanto con exponentes positivos y exponentes negativos, ¿sí? Bueno, finalmente entonces este 2 es el exponente final, ¿sí? Ya tenemos entonces el resultado como una potencia simple, 12 elevado al cuadrado, y esto es fácil de calcular. Entonces el resultado final para este ejercicio es de 144. Veamos este último ejercicio dentro del campo de la aritmética para después revisar algunos ejercicios en el campo de la álgebra. Bueno, ¿qué es lo que observamos ahora en este ejercicio? ¿Sí? Que tenemos bases distintas, tenemos también exponentes distintos, entonces tenemos que manejar aquí muy bien las propiedades para poder llegar a tener una expresión más sencilla, lo más simple posible, y dependiendo de los exponentes podremos hacer un cálculo final. Bueno, vamos a analizar el ejercicio. Tenemos entonces una fracción, lo cual es una división, nunca te olvides eso. Veamos en el numerador qué es lo que tenemos, ¿sí? 2 a la quinta por 3 a la cuarta, y todo esto elevado a la sexta. Bueno, dentro del paréntesis realmente no hay mucho que hacer. Sí, recuerda que la idea no es empezar a desarrollar ni 2 a la quinta ni 3 a la cuarta. No están tan difíciles de hacer, pero toma en cuenta que hay una multiplicación y después esto elevado a la sexta potencia, ¿sí? Lo cual ya no es tan fácil. ¿Sí? Y en los denominadores pues tenemos exponente 14, un exponente 11. Entonces, repito, los ejercicios están propuestos para que los resolvamos a través de las propiedades. Bueno, fijémonos en esto. Si resuelvo 2 a la quinta, su resultado va a ser diferente al que obtenga de 3 a la cuarta, ¿verdad? Es como que tuviera una cantidad A por una cantidad B, ¿verdad? Y esto elevado a un determinado exponente. Entonces, mira, esto tiene esta estructura, ¿sí? Esto viene a ser la potencia de un producto, ¿sí? Solamente que, en este caso, el producto es entre potencias, ¿sí? Pero tenemos esta estructura. Por lo tanto, voy a abrir este paréntesis aplicando esta propiedad. ¿Qué es lo que nos dice esta propiedad? Mira, que cada uno de los factores hay que elevarle al exponente, ¿sí? Al que nosotros observamos en el ejercicio. Entonces, mira lo que voy a hacer. Coloco primero la línea de canción. Entonces, siguiendo esta propiedad, mira. Primer factor. ¿Cuál es el primer factor aquí? 2 a la quinta. Entonces, 2 a la quinta. Y esto hay que elevarle al exponente que tenemos. En este caso, a la sexta. Entonces, esto sí, entre paréntesis, elevado a la sexta. Aquí es importantísimo poner el paréntesis, ¿sí? Porque es todo esto, 2 a la quinta, todo eso se eleva a la sexta. Si no pongo el paréntesis, se entendería como un exponente sucesivo, y eso estaría mal. Después, por aquí tenemos multiplicación, por, y aquí viene el otro factor, que en este caso está representado por la letra B. Dice B elevado a la M. Entonces, aquí tenemos 3 elevado a la cuarta, y esto entonces también elevado a la sexta. ¿Sí? Es como que hemos abierto ese paréntesis, ¿ya? Cada uno de estos factores lo hemos elevado al exponente 6. Bien, en la parte del denominador está un poquito más fácil. ¿Qué tenemos? ¿Sí? Aquí es una potencia de potencia, lo mismo tenemos acá, una potencia de potencia, ¿sí? En potencia de potencia, aquí tenemos la propiedad, se mantiene la base y se multiplican exponentes. Eso es lo que voy a hacer directamente aquí. Entonces tenemos 2 elevado a qué exponente? 2 por 14, ¿sí? Debo multiplicar, eso nos da 28. Por, aquí mantengo la base que es 3 y multiplico los exponentes. 2 por 11, 22. ¿Sí? Bueno, ya va tomando una forma más adecuada, ¿verdad?, para resolver este ejercicio, ¿sí? Ya vamos viendo una sola base, ¿sí? Claro que estamos trabajando en sí con 2 bases. Por una parte la base 2 y por otra la base 3, ¿sí? Pero avancemos en el ejercicio. Vamos nuevamente al numerador. Aquí tengo también potencia de potencia, igualito que lo que apareció en el denominador. Entonces procedo de la misma forma, ¿sí? Pongo la base 2, multiplico exponentes. 5 por 6, 30.
por, aquí la base es 3, multiplico exponentes, 4 por 6, 24. Mira, en el denominador no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque las bases son distintas, los exponentes también son distintos. Mira, acá no puedo aplicar esta propiedad ya porque la condición para aplicar esta propiedad es que los exponentes sean iguales para poder reescribir de esta forma. Pero acá tengo bases diferentes, exponentes diferentes, entonces no puedo hacer nada. Simplemente copio 2 elevado a la 28 por 3 elevado a la 22. Bueno, y ahora entonces, ¿qué podemos hacer a continuación? Sí, porque tengo bases diferentes, exponentes diferentes a nivel del numerador y a nivel del denominador. ¿Sí? Aquí quiero que recuerdes una de las propiedades de las fracciones. Si bien nuestro tema es de números enteros, sí, pero hay que tener en cuenta algunas propiedades de otro tipo de números, como en este caso las fracciones. Por ejemplo, si yo tengo así, A por B dividido para C por D. ¿Sí? Cuando tenemos fracciones de este tipo, yo puedo separar así, A sobre C por B sobre D. ¿Sí? Poniendo en números para que lo entiendan mejor. Si tengo, por ejemplo, 2 por 3 dividido para 5 por 7. ¿Sí? Si yo tengo esto, yo puedo reescribirlo de esta forma, como la fracción 2 quintos por la fracción 3 séptimos. ¿Sí? Yo puedo separar, ¿sí? Combinando un numerador con un denominador. También podría poner 2 séptimos por 3 quintos. Al final ese orden no me va a cambiar. ¿Sí? Pero mira, aquí sí voy a aplicar este concepto. ¿Y cómo voy a separar? ¿Bajo qué criterio voy a separar? ¿Sí? Tomando en cuenta la misma base. Porque recuerda que la fracción representa una división. Entonces, yo puedo reescribir esto de la siguiente forma, como 2 elevado a la 30 dividido para 2 elevado a la 28, sería la primera fracción. Esto que multiplica, entonces por, y la otra fracción es 3 elevado a la 24 dividido para 3 elevado a la 22. ¿Sí? Esto es válido. Puedo separar, pero ¿por qué? ¿Sí? Bueno, primero tiene que haber una división, pero en los numeradores, bueno, en el numerador y en el denominador tiene que haber multiplicaciones. No puede haber ni sumas ni restas. Esto solo funciona cuando hay multiplicaciones. Y bueno, ¿qué he ganado con esto? Pues fíjate lo que hemos ganado. Cada uno de estos términos, ¿qué viene a ser? Una división de potencias de la misma base, ¿sí? Solo que la división está expresada en forma de fracción. Pero es lo que tenemos aquí. Una división de potencias de la misma base, eso entonces ya podemos resolver con facilidad. En el primer término, mantengo la base 2, resto exponentes, 30 menos 28, eso es igual a 2. ¿Sí? Y mira, eso ya es fácil de calcular. ¿Sí? Esto que multiplica, veamos aquí, también tengo división de potencias de la misma base. La base es el 3 y el resto exponentes, 24 menos 22, 2. ¿Sí? Y mira, esto ya es muy fácil de resolver. Si los exponentes hubieran sido mucho más altos, ¿sí? Tendríamos que dejar la respuesta a ese nivel. ¿Sí? Pero en este caso es fácil calcular y lo vamos a hacer. 2 elevado al cuadrado es igual a 4 por 3 elevado al cuadrado es igual a 9 y 4 por 9 es igual a 36. Y entonces este es el resultado para esta expresión matemática. Después de haber resuelto una serie de ejercicios en el campo de la aritmética, veamos algunos ejemplos en el campo del álgebra. ¿Sí? Aquí tenemos este primer ejercicio, tenemos x por x elevado a la sexta, todo dividido para x elevado al cubo, elevado a la 1 y elevado al cuadrado. ¿Sí? Y como tú puedes ver, la única diferencia es que la base, en este caso, va a ser una letra, no va a ser un número, por lo tanto el resultado que nosotros vamos a obtener no va a ser una cantidad, ¿sí? Sino una expresión algebraica que se llama así, porque la base es una letra, entonces no sabemos su valor numérico. Entonces, aquí no esperamos tener un resultado únicamente numérico. Eso debes tomar en cuenta. De ahí, las propiedades de la potenciación siguen siendo exactamente las mismas. Esto funciona tanto para aritmética como para álgebra. ¿Sí? Así que empecemos. Tenemos entonces una fracción, sabemos que eso representa una división. ¿Sí? Esto siempre lo he puesto acá para que no te olvides esta particularidad. Analicemos el numerador. Si tenemos aquí x por x a la sexta,
Esto es un producto, si hay una multiplicación, es un producto de potencias de la misma base. Entonces, perfectamente podemos aplicar la respectiva propiedad. Bien, empecemos por allí entonces. Pongo igual, trazo la línea de fracción, coloco la base x y sumo exponentes. ¿Qué es lo que debes tener mucho cuidado aquí? ¿Cuál es el exponente de esta x que vemos al principio? En donde no se ha puesto ningún numerito. Cuando pasa eso, siempre debemos recordar que el exponente es el 1. Y ese 1 es importantísimo, sí, especialmente en las propiedades en donde hay suma o resta de exponentes. Si fuera multiplicación, no hubiera problema, porque todo número multiplicado por 1 da 1. Pero en suma y resta, ese 1 sí afecta. ¿Sí? Entonces, si sumamos 1 más 6, eso nos da 7. Entonces, mira, el resultado de este producto de potencias de la misma base entre x y x a la sexta, ¿sí?, nos da x a la séptima. ¿Sí? Ahora veamos el denominador. ¿Qué pasa aquí? ¿Sí? Tenemos exponentes sucesivos. No confundir con la propiedad de la potencia de potencia. ¿Sí? Para que sea potencia de potencia tiene que haber signos de agrupación. Aquí no los hay, entonces entendemos que x está elevado al cubo, este 3 está elevado al exponente 1 y este 1 a su vez está elevado al exponente 2. Por lo tanto, ¿cómo se resuelve esto? De arriba hacia abajo. ¿Sí? Empiezo con esta potencia. Entonces primero escribo la base que es x, esto elevado al cubo, y ahora resuelvo esta potenciación, 1 elevado al cuadrado. ¿Sí? Es decir, 1 por 1, eso es igual a 1. Perfecto. Continuamos. Pongo igual, trazo la línea de fracción, el numerador se queda tal como está hasta que podamos hacer alguna otra operación. Y ahora tenemos esto, x elevado al cubo y este 3 elevado a la 1. Entonces el siguiente paso es resolver esta potencia. ¿Sí? 3 elevado a la 1. ¿Sí? Aquí podemos recordar la propiedad del exponente 1. Todo número, toda expresión matemática elevado al exponente 1 nos da el mismo valor. Entonces aquí tenemos x elevado al cubo. ¿Sí? 3 elevado a la 1 es igual a 3. Y fíjate qué es lo que hemos obtenido aquí. ¿Sí? La fracción es una división de potencias de la misma base, porque tengo la misma base que es la letra x. Entonces, ¿qué propiedad vamos a aplicar aquí? ¿Sí? Aquella que nos indica que mantengo la base, ¿sí? Por eso ya puse x, y restamos exponentes. ¿Sí? Sea 7 menos 3, eso es igual a 4. ¿Sí? Y esta entonces ya va a ser la respuesta, porque ya no puedo calcular nada más, porque no conozco cuánto vale x. ¿Sí? Entonces, ese es el resultado final. Para resolver este ejercicio, observemos bien la estructura, ¿sí?, de la operación. ¿Sí? Aquí tenemos entonces esta expresión a elevado al cuadrado y esto elevado a la 3 al cuadrado. Ojo aquí. ¿Sí? Esto dividido para todo este término, ¿sí?, donde tenemos tanto una multiplicación y tenemos una potencia. ¿Sí? Entonces tenemos que ir en orden para ir simplificando, ¿sí?, esta expresión. Bien, lo que debemos tener claro es que la última operación que vamos a hacer es esta división. ¿Sí? Porque por la jerarquía de operaciones las potencias van primero antes que la división. Bien, fijémonos entonces en este primer término. ¿Sí? Se trataría de una potencia de potencia y por lo tanto debería directamente multiplicar todos los exponentes. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta parte nos indica que este exponente 2 solo le afecta a este 3, no le está afectando a la base a cuadrado. Para que sea así, debería haber otro signo de agrupación, que no lo tenemos aquí. Por lo tanto, la primera parte consiste en resolver únicamente esa potencia. ¿Sí? Entonces, empecemos. Pongo el igual, coloco la base al cuadrado, entre paréntesis, y mira, resuelvo esta potencia. 3 elevado al cuadrado, eso es igual a 9. Perfecto. Continuamos. Esto dividido para. Vamos a ver aquí cómo podemos resolver. ¿Sí? Realmente hay al menos dos formas de hacerlo. ¿Sí? La primera forma, lo considero la más sencilla. Voy a resolver lo que está dentro del corchete. Es un producto de potencias de la misma base. Entonces, abro el corchete, ¿sí?, copio la base, ¿sí?, y cuando es producto de potencias de la misma base, se suman exponentes. De lo que tú ya debes saber, cuando sumamos exponentes sería 5 más menos 2. Al final sería 5 menos 2 y eso es igual a 3. ¿Sí? Y todo esto en el corchete elevado a la menos 1.
¿sí? Si tienes duda de dónde salió este 3, recuerda que lo que hice fue lo siguiente, poner 5 más y el otro exponente es menos 2. Anulando el paréntesis, 5 menos 2 y esto es igual a 3. ¿Sí? Y ese 3 es el que lo coloqué ya como resultado de ese producto de potencias. Bien, vamos avanzando. ¿Qué es lo que puedes observar en estos dos términos? ¿Sí? Tenemos algo en común. Ambos se tratan de potencias de potencia. ¿Sí? Entonces la norma, ¿qué es lo que me indica? En potencia de potencia escribo la base y se multiplican los exponentes. En este paso del ejercicio debo hacer ya esa operación. Entonces, ¿cómo me va quedando? Pongo la base A y multiplico estos exponentes. 2 por 9, eso es igual a 18. Dividido para, aquí nuevamente pongo la base A y aquí también multiplico los exponentes. 3 por menos 1, eso es igual a menos 3. Finalmente, ¿qué se ha obtenido? ¿Sí? Esta es una división de potencias de la misma base. Estamos viendo muy claramente ahí. ¿Sí? Y si tenemos una división de potencias de la misma base, entonces lo que hacemos es mantener la base, ¿sí? En este caso con la letra A, restar exponentes. ¿Sí? Si vamos a hacer esa operación, ten mucho cuidado con lo siguiente. Debo restar, primero va el 18 como minuendo, porque está como primer término o como dividendo, menos, porque la norma nos dice restar, ¿sí? Pero el otro exponente es un número negativo, entonces, entre paréntesis, menos 3. ¿Sí? Aquí está indicada la resta. Pero como el otro número también es negativo, entonces tú ya sabes muy bien que esto termina siendo una suma, 18 más 3, lo cual es igual a 21, y entonces este es el exponente final, y entonces a elevado a la 21 es la respuesta para el ejercicio. Vamos a resolver este último ejercicio. ¿Sí? Revisando el numerador, tenemos aquí x por y, si recuerda que esta forma de escritura es de una multiplicación, x por y elevado a la 15. ¿Sí? Entonces, si es que observamos esto y comparamos con nuestras propiedades, ¿sí? Esta estructura corresponde a esto, a por b elevado a la m. Es decir, tenemos una potencia de un producto. Lo único que podríamos hacer allí es abrir ese paréntesis, haciendo que cada uno de esos factores se eleven al exponente 15. Es todo lo que podríamos hacer por el momento, ¿sí? Y lo vamos a hacer. Pongo igual, transformo la línea de fracción. Entonces, repito, considerando que en el numerador tengo una potencia de un producto, eso equivale a poner x a la 15 por y a la 15. ¿Sí? Bueno, yo le he puesto aquí el puntito para recalcar que se trata de una multiplicación. Si no lo pones no hay ningún problema, sigue siendo una multiplicación. Ya, ahora analicemos el denominador. ¿Sí? Si tú te fijas, ¿sí? Tenemos algo bastante parecido a lo que está en el numerador. ¿Sí? La diferencia es que tanto la letra X como la letra Y están elevados a un determinado exponente. Pero a su vez todo esto está elevado al exponente 4. ¿Sí? Entonces, como tengo dos bases distintas, sigue siendo esta misma forma. ¿Sí? A por B elevado a la M. Y la norma nos dice que si tenemos la potencia de un producto, esto equivale entonces al producto, ¿sí? De las potencias, en donde cada factor se eleva, ¿sí? Al exponente que nos dé el ejercicio. Entonces, si es que consideramos esta propiedad, nosotros tenemos lo siguiente. Este x al cuadrado, ¿sí? Tengo que elevarle a la cuarta, entre paréntesis, ¿sí? Esto elevado a la cuarta. Después multiplicado, si se entiende que es una multiplicación, pongo el por, copio el otro factor, y al cubo, entre paréntesis. Y este también tengo que elevar al exponente 4. ¿Sí? Eso es lo que he podido hacer tanto en el numerador y en el denominador. Mira, básicamente he aplicado la misma propiedad, la potencia de un producto. ¿Sí? He abierto, ¿sí?, cada una de estas expresiones. Bien, ¿qué es lo que nos correspondería trabajar? El denominador. ¿Qué tenemos aquí? Tanto para la letra X como para la letra Y tendríamos lo que es la potencia de potencia. ¿Sí? Porque tenemos aquí la propiedad, tú ya sabes que en esos casos se escribe la base y se multiplican los exponentes. Bien, entonces sigamos. El numerador queda igual, si por lo pronto no lo voy a cambiar. Tenemos x a la 15 por y a la 15. Y ahora sí vamos a trabajar el denominador. Primera base, x. Multiplico estos exponentes. 2 por 4, eso es igual a 8. Por
¿sí? Aquí y elevado al cubo y eso elevado a la cuarta, entonces pongo la base, multiplico exponentes. 3 por 4, 12. ¿Sí? Tenemos hasta ahí. Ahora, si nos fijamos, a nivel del numerador, bueno, tengo el mismo exponente, ¿sí? Si quiero hacer algo, simplemente podría aplicar la misma propiedad de la potencia de un producto, pero regresaría a lo de acá, ¿sí? No voy a ganar nada. En cambio, en el denominador tengo bases distintas y tengo también exponentes diferentes, entonces realmente ahí ya no me sirve prácticamente ninguna de las propiedades. Pero ¿qué pasa si vemos verticalmente? ¿Sí? Fíjate, tengo aquí la base X y aquí también la base X. Entonces, esta debe ser una división de potencias de la misma base. Lo mismo pasa con la letra Y. Y esto es algo que nosotros ya lo vimos en un ejercicio de aritmética, ¿sí? En donde yo te expliqué que si nosotros tenemos, por ejemplo, una fracción así, A por B dividido para C por D, esto lo puedo reescribir de esta forma, A por C y esto por B sobre D. ¿Sí? O con números, para que lo entiendas mejor. Tengo 2 por 3, esto dividido para 5 por 7. ¿Sí? Esto se puede reescribir de esta manera. ¿Sí? 2 quintos por 3 séptimos, porque al multiplicar fracciones multiplico numeradores y multiplico denominadores. Y llegaría a esto mismo. Entonces, esto es lo que voy a aprovechar en este ejercicio. ¿Para qué? Para separar por un lado lo que tiene la letra X y por otro lado lo que tiene la letra Y. Eso sí lo puedo hacer. ¿Pero por qué lo puedo hacer? Porque hay multiplicaciones de por medio. ¿Sí? Esto solo funciona cuando, ¿sí? En el numerador y en el denominador tenemos multiplicaciones. Si hubiera sumas o restas no funciona. ¿Sí? Entonces, fíjate, voy a reescribirlo así. Tendría una primera fracción con estos términos, x a la 15 dividido para x a la 8 por, y aquí la otra fracción que tendríamos, y a la 15 dividido para y a la 12. ¿Y qué es lo que sucede cuando reescribo de esta forma? Pues que cada uno de estos factores viene a ser una división de potencias de la misma base. Y eso ya podemos resolver con más facilidad. ¿Sí? Entonces, en el caso de la letra X, ¿sí? Como es la misma base, escribo la base, resto los exponentes. 15 menos 8, eso es igual a 7. ¿Sí? Esto para el otro término, la base es la letra Y, resto los exponentes. 15 menos 12, 3. Y esta entonces es nuestra respuesta. La puedo poner así, o sin el punto y poner X a la séptima, Y al cubo, ¿sí? Cualquiera de esas dos soluciones es válida.